Imagínense que en estos días estábamos en la casa haciendo unas modificaciones de carpintería. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer eso, pero eso es demasiado frustrante, ¿cierto? Porque cuando tú contratas a un trabajo, pues tú tienes una imagen de lo que debería ser el trabajo, ¿cierto? Como que cómo queda. Pero quienes han pasado por eso, es uno como que, no, pero así no era, pero esto está torcido, pero esto no cuadró, pero esto no vino, pero hablamos de esto y es tan frustrante. Resulta que en estos días fue Carlos Ospina, a poner unas baldosas. Y entonces me dice, pastor, yo creo que esta baldosa, pues eso se ve como medio chueco, pero yo creo que si uno le pone una cosita, eso queda. Yo estaba muy cansado y frustrado. Yo le dije, Carlitos, hermano, ya estoy agotado de no poder tener las cosas como las quiero tener. Yo soluciono esa baldosa, dígame cuál es, pero es lo único que puedo controlar en medio de todo lo que está fuera del control en la vida. Se reía y yo decía, en serio, es decir, quiero una cosa que uno diga, que esta sí quede bien. Y me puse a pensar que la vida como que trae constantemente esa sensación o esa impotencia de que hay muchas cosas fuera del control. De hecho, que hay muchas cosas, como titulé esta predicación, que son impredecibles, cosas que tú no logras calcular, por más que alinees todas las cosas, que hagas los procesos correctos, que te prepares, que te equipes, que ahorres, y de repente no salen como estabas esperando. Y no sé si ustedes logran recordar un poquitico de esa frustración. Cuando uno toma una carrera profesional, porque supuestamente esa era la carrera pues, que tenía más posibilidades y sales y no, ya es otra. Uno invierte en el negocio que es de oportunidad, en el momento, ¿no? A todo el mundo le está yendo bien con esto, entonces uno mete y se tremenda deuda para entrar en el negocio y resulta que por un movimiento económico, social o político, ¡fum!, cambia. Quizás una de las frustraciones que más experimentamos pueden ser las relacionales, que uno siente que uno da y entrega y en compensación, pues entonces tú vas a obtener eso que sembraste. ¿Y siempre pasa así? No siempre pasa así. Y quienes son padres con los niños, que uno dice, bueno, es que este modelo de educación es el que funciona, ¿cierto? El que produce niños bien comportados. Y van creciendo y uno dice, ¿pero qué pasó? Sí, ¿en qué me equivoqué? Parece que la vida está repleta de esa sensación de que el mundo es impredecible. ¿Y cómo se siente uno cuando las cosas que uno estaba tratando de controlar no salen? Frustrado, es muy frustrante. ¿Se han sentido así frustrados en la vida? En relaciones, con los hijos, con los negocios, con las carreras, con decisiones. El texto de hoy nos introduce en parte a lo que ya Henry nos venía hablando hace 2 semanas atrás, de esa realidad de un mundo sin sentido. Y como veíamos en los capítulos anteriores, Eclesiastés, el Salomón, escritor de Eclesiastés, empieza a hacer como casi que lo mismo que hizo en Proverbios, de botar un montón de sabiduría y de dichos, que la verdad es difícil como engranarlos o encapsularlos para poder encontrarle el orden. Sin embargo, en nuestro texto de hoy, en el capítulo 8 y 9, Salomón nos va a ayudar a ver como un grupo de males y de realidades que hacen que el mundo constantemente se sienta como un lugar impredecible y por ende sumamente frustrante para quienes vivimos en él. El texto de hoy nos va a llevar a tratar de entender no solamente lo que pasa y lo que es impredecible para poder abrazarlo y aceptarlo, sino que yo creo que Salomón escribe esto también en parte para ayudarnos a nosotros a saber cómo vivir en un mundo así,
Es decir, ¿cómo hay sabiduría de Dios para poder vivir en un mundo tan cambiante, tan impredecible y tan frustrante? Es decir, ¿cómo logro yo vivir en un mundo así? En el que definitivamente yo no tengo todo el control que pienso que puedo tener, ¿cierto? Que realmente la ilusión, el control es como una ilusión para mí. ¿Qué tal si oramos, si le pedimos al Señor que nos guíe en su palabra? Ay, Señor, tú sabes que nuestras frustraciones con este mundo son desde cosas como tan pequeñas e insignificantes como un corte de cabello o un color que no quedó como esperábamos, hasta cosas muy grandes como experimentar la quiebra, la escasez, experimentar las despedidas que no queremos dar, los duelos y los lutos, experimentar la zozobra social, política. Tú sabes cómo hemos estado experimentando nosotros individualmente y como familia este tema de la incertidumbre. Sabes cuánta ansiedad, cuánto temor, cuánta tristeza y aún depresión ha generado en nosotros y en aquellos que amamos el vivir en un mundo que tantas veces carece de sentido. Así que nosotros necesitamos escucharte, Señor. Y por eso venimos, porque anhelamos tu sabiduría. Pero más que eso que tú das, anhelamos tu presencia. Queremos vivir esta vida desde la perspectiva de Dios, pero también caminando con Dios. Por favor, danos esa gracia esta mañana de que tu palabra nos hable, nos instruya, también nos reprenda, nos humille, pero que también te exalte. Y al verte más grande y suficiente, nosotros también tengamos esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vámonos con Eclesiastés, capítulo 8, si lo pueden abrir ahí en sus Biblias. El día de hoy he dividido este sermón en las 4 frustraciones que parece que Salomón está tratando en el texto. La frustración de el gobierno, de la injusticia, de la muerte y de la suerte. Esas 4 son las que vamos a estudiar el día de hoy, ¿listo? Entonces vamos a arrancar con la primera, capítulo 8, versículo 1, que es la introducción con la que él arranca su estudio. ¿Quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y hace que la dureza de su rostro cambie. Es muy curioso cómo arranca Salomón este texto, porque arranca literalmente con una exaltación de la sabiduría. Que la sabiduría es muy buena porque le ayuda a la persona a entender un poco cómo funciona el mundo y a darle explicación a cosas que a veces no tienen mucho sentido. Adicionalmente, la persona sabia tiene algo muy bonito, y es que se le nota ¿en dónde? En el rostro. ¿Qué es lo que le hace al rostro la sabiduría? La ilumina. La ilumina. Sin embargo, aunque él levanta la sabiduría, a lo largo de todo el texto que vamos a estudiar hoy nos va a mostrar que la sabiduría es hermosa y necesaria para vivir en este mundo, pero no es suficiente para todo lo complejo que hay en él. ¿Listo? El primer mal que va a empezar a analizar Salomón es el mal de la incertidumbre ante el gobierno. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 9. Yo digo, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia y no te unas a una causa impía, porque él hará todo lo que le plazca.
puesto que la palabra del rey es soberana. ¿Quién le dirá, qué haces? El que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, porque el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo de hacerlo, porque para cada deleite hay un tiempo y un modo. Aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él, si nadie sabe qué sucederá, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. No se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol, cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que no saben cuántas veces tuve que leer este texto para poder entenderlo, ¿cierto? Es como, ¿de qué me estás hablando? Pero hay un tema en común que uno ve acá en este pasaje. El tema del rey. ¿Sí se dieron cuenta? El tema del rey. Entonces, cuando estudias tu Biblia, ¿qué es común? Él está hablándonos todo el tiempo de eso. Del tema del rey, o para nosotros, el tema del gobierno. ¿Quién era Salomón? Era un rey en Israel. Entonces, este es un consejo cuando dice, yo digo, es que el rey mismo está dando sabiduría para saber cómo funcionan las cosas en el mundo. Yo les digo esto. Mis queridos, ¿cómo deben vivir ustedes ante la realidad de que están gobernados en su país por otra persona, por un rey? ¿Y cómo deben vivir a la luz de cómo termina este segmento que dice que encuentra un mal? Y es cuando alguien en el poder gobierna para el mal de los otros. Desde esa perspectiva, es que yo quisiera que viéramos lo que Salomón nos está diciendo, porque él entra a dar como unos consejos muy curiosos, como que por qué se mete en el tema de cómo nos debemos comportar con el rey. Pues básicamente porque en últimas va a hablar unos males de aquí para abajo. Vamos a ver qué nos dice Salomón. Consejos para relacionarnos con el gobierno o con el rey. Lo primero que nos dice es, obedezcan al rey. Y la razón de esa obediencia no es por él, sino por el juramento o la promesa que se dio delante del Señor. En el contexto, y lo vemos en varios reyes en el Antiguo Testamento, las personas, los súbditos, juramentaban delante del rey, como lo vemos en las películas, una sujeción a su autoridad. Entonces, cuando Salomón está diciendo eso, es que cuando tú te sometiste al rey, tú hiciste un juramento delante del Señor que te ibas a poner como a merced de, bajo la dirección de. Eso fue un juramento que tú le hiciste a Dios. Por eso, sométete a ese rey. No sé si les suena como mucho a las ideas que exploramos por ahí en Primera de Pedro, de que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades y gobernantes, porque Dios las puso ahí. Otro consejo es, no seas tan rápido en salir de su presencia, es decir, que no evites cumplir el deber que tienes para con el gobierno, ni te unas para conspirar maldad contra el gobierno. Y hace una advertencia, porque ustedes saben que cuando tú te levantas contra el rey o contra el gobernante de turno, él tiene un poder para hacer lo que quiera, lo que quiera. Así que el consejo es, más bien sométete y guarda el mandato del rey, y así no experimentarás ningún mal. El corazón del sabio, dice Salomón, sabe cuándo y cómo debe hacer una cosa. El corazón del sabio sabe discernir los tiempos para sujetarse y dirigirse bajo el gobierno del rey, porque ese gobierno nadie puede oponerse. Él ya tiene una autoridad delegada. Hay un tiempo y hay una forma para cada cosa. Vamos a parar por un momentico y uno dice, o sea, lo que Salomón nos está diciendo es que en este tiempo nosotros vamos a tener siempre un gobierno. Y ese gobierno puede ser un gobierno malo. Por eso, el consejo que les doy ante la realidad de que en esta vida puedes experimentar la frustración de tener malos gobernantes, sujétense a ellos.
no se alíen en contra de ellos, ni se hagan los locos en cumplir lo que han prometido o lo que es el deber social de hacerlo. Háganlo a razón del Señor, lo mismo que nos estaba diciendo el Nuevo Testamento el año pasado. Ahora, recuerden que es que ese gobernante tiene poder. Si ustedes se sujetan, les va a ir bien. Esto es entonces una sujeción ciega al gobierno. No, porque nosotros como creyentes sabemos que nuestra sujeción al gobierno de turno siempre está supeditada a una sujeción mayor. ¿A quién? A Dios. Siempre esa sujeción va a estar supeditada a lo que Dios dice que es correcto, a lo que Dios aprueba, a lo que Dios nos dirige. Pero es Dios mismo el que nos está diciendo, sujétate al gobernante, aunque sea uno malo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Nerón? Quienes estuvieron en esa predicación. Y creo que, en parte, Salomón está previniendo a las personas a tratar de tomar justicia por mano propia. No te alíes en causas contra él, sino como que hay un sistema de gobierno mayor en el que nos dice la primera carta de Pedro, descansen y confíen en el Señor. No se conecten con el mal, sino venzan el mal ¿con qué? Con el bien. Ahora, el segundo mal está como conectado, porque tiene que ver mucho con la injusticia. Ahora, ¿por qué creo que Salomón nos introduce al tema del mal gobierno? Porque en últimas, el mal gobierno sí genera mucho caos y mucha incertidumbre en la vida, ¿cierto? Y no voy a mencionar nada porque tanto para el norte como para el sur uno puede ver eso. Cómo se desestabiliza un país y cómo se desestabiliza una economía y en sí una familia, un individuo, un proyecto. Todo se desestabiliza. Pero ¿cuál es nuestro deber? Dice Salomón, sujétate a él, descansando en el Señor, confiando en el Señor. El segundo mal aparece en los versículos 10 al 17. También he visto a los impíos, a los malvados, ser sepultados. Cuando utiliza ese término, hace referencia a un funeral honroso. He visto a los malvados ser sepultados, los que entraban y salían del lugar santo y que fueron pronto olvidados en la ciudad en que así habían actuado. ¿Habían actuado cómo? Mal. ¿Cierto? Esos malvados, esos impíos, actuaron mal en esa ciudad. Y en esa misma ciudad se les olvidó lo que ellos hicieron y lo honran en su funeral. ¿Esto es lo que está pasando acá? También, esto es vanidad. Porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, los que temen ante su presencia, pero no les irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Hasta acá, Salomón empieza a observar otro mal, no solamente del que gobierna para el mal de su prójimo, sino aquel que en esa ciudad donde gobernó mal, ese impío, la ciudad se le olvida lo que hizo. Y resulta que el que debería ser repudiado es elogiado y honrado en el momento de su muerte. ¿Les suena algo parecido? Especialmente en nuestra cultura, en donde tenemos casi que tributos a personas que hicieron mucho mal. Salomón, al ver eso, inmediatamente él lanza la expresión que constantemente ha dado a lo largo del libro. Esto es vanidad. Esto no tiene sentido, hombre. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a hacer que esta ciudad se olvide de lo que este pícaro hizo? Eso no tiene sentido. Ahora, Salomón advierte que hay un peligro, que cuando en una ciudad la sentencia por las malas acciones no se cumplen a tiempo, entonces ¿qué empieza a pasar en el corazón de las personas? Pues entonces hagámoslo, ¿cierto? Hagámoslo, hagamos fiesta con esto. Salomón detecta que hay un peligro de la impunidad, como que ciertamente en el corazón del hombre empezaría a gestionar como que, pues si aquí cualquiera hace eso y no le pasa nada, y al final termina siendo honrado, pues qué gracia hacer lo bueno.
Más bien me voy por el otro camino. Salomón previene ese tipo de pensamiento que suele estar tan conectado en nuestra mente, en nuestro corazón, de que si un mal no es castigado, o si las cosas correctas no son elogiadas, pues entonces hagamos lo incorrecto, hagámoslo al revés. Y no pasa solamente socialmente en nuestra ciudad, nos pasa en la cotidianidad, aún en el trabajo, ¿cierto? Si el jefe no se da cuenta, pues, o se dio cuenta de y él lo hizo, pues entonces yo también pues lo voy a hacer. Como que de alguna manera cuando nosotros vemos que el mal no es castigado, uno siente que uno tiene como un permiso, aún como creyente. Como que, si a él no le hicieron nada y no le pasó nada, pues entonces yo también lo puedo hacer. Hacer negocios debajo de cuerda, robar tiempo, robar dinero, robar posesiones. Pero Salomón dice, no. Aunque eso pase en esta vida, en este mundo lleno de incertidumbres y de paradojas y cosas que no funcionan, yo les digo, dice Salomón, aunque el pecador haga mal 100 veces y alargue su vida, yo sé que les irá bien a los que temen al Señor, a los que temen ante su presencia. Entonces, ¿cuál es la invitación? No te dejes conectar en este mundo de incertidumbre, de injusticia en particular. No te dejes conectar con esa filosofía de Robin Hood que hemos hablado anteriormente, en la cual yo me permito hacer cosas para corregir lo que es injusto. Porque por lo general, mis hermanos, cierto que nosotros somos muy rápidos para detectar la injusticia, pero la que se hace contra nosotros. Y muy lentos para ver la injusticia contra el otro. Salomón está diciendo esto porque él prevé que los seres humanos podemos tener esa tendencia rápida a tratar de hacer justicia para nosotros por mano propia. Él dice, si el mundo está siendo injusto, no te conectes con el mal. Al contrario, como nos diría Pedro, vence el mal con el bien. O como diría también el apóstol Pablo, no se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharán si no se dan por vencido. No te conectes con eso, porque sí, en la incertidumbre de la vida y en las cosas que uno como que lo choquean y le ponen maluco de la injusticia, de que el malo está siendo premiado, pareciera que uno quiere coger un atajo para alcanzar aquello que uno quiere. Pero Salomón no termina ahí hablando de la injusticia, sino que dice, versículo 14, hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes les sucede o los tratan conforme a las obras de los impíos. Y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Digo que también esto es vanidad, por lo tanto, él va a dar una conclusión. Lo otro que ve Salomón no solamente tiene que ver con el gobierno, sino que en la vida cotidiana nota que el que hace mal muchas veces es tratado bien, pero el que hace las cosas bien es tratado mal. Piénselo en una relación, piénselo en un trabajo, piénselo en una universidad, piénselo dentro de la iglesia, piénselo en la familia. Como que uno siempre piensa que el que hace bien le va a ir bien. Esa ley que a veces se tiene culturalmente del karma, que al bueno le pasan cosas buenas y al malo le pasan cosas malas. Pero Salomón dice, lo que yo observo es que aquí el karma, eso es cuento chino, ¿sí me entiendes? Eso no funciona. A mí no me digan que no, que yo voy a tener recompensa. No, las cosas no funcionan así. Al menos en lo que yo he observado, al bueno también le puede ir muy mal. Y por más que se esfuerce y haga cosas para elogiarle, puede que en esta vida no reciba su recompensa. Y al malo, aunque uno anhela que le vaya muy mal, muchas veces le va lo más de bien. En esa paradoja en la que entra Salomón al observar la vida, nos dice, ¿cómo entonces debemos vivir? Versículo 15. Por lo tanto, yo alabé el placer, porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol, sino comer, beber y divertirse. Y esto le acompañará en sus afanes en los días de su vida que Dios le haya dado debajo del sol. Cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y al ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra,
aunque uno no durmiera ni de día ni de noche, y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Salomón llega en esta primera parte a hacer como una conclusión de toda su reflexión. Se dedicó a buscar todo lo que estaba analizando, pasando debajo del sol. Y lo que él dice es, por mucho que uno trate de encontrarle la comba al palo, no se la encuentra. Por mucho que el sabio diga, no, yo sí entiendo qué es lo que está pasando en este mundo, es mentira, no lo logra comprender por completo, no es cierto. Esa decisión es una decisión hermosa que Salomón está tomando. Porque ¿saben qué es eso? Eso es humildad. Salomón está decidiendo aquí ser humilde delante del Señor. Él reconoce que todo lo que está pasando en este mundo es obra de Dios. Y él se dedicó a tratar de entenderla, pero en este momento está diciendo, ¿saben qué? Hasta lo que llevo en el capítulo 8, lo que yo logro concluir es que este mundo es incomprensible, indominable, incontrolable para mí. Yo no puedo entender todo lo que Dios está haciendo de principio a fin. No lo puedo entender. Y nos lo recordaba Henry hace unas semanas. Así que, mis hermanos, ¿qué nos aconseja Salomón ante la realidad de estos gobiernos que pueden gobernar para el mal y ante la realidad de la injusticia social? Que el mundo no funciona como nosotros quisiéramos que funcionara en términos de recompensas. Hay dos caminos que uno podría tomar. El primero, vamos a tomar justicia y vamos a hacer guerra y vamos a tratar de cambiar todas las cosas del sistema. Y uno ve cuando prende la televisión y a veces ve a algunos de los políticos con todas sus consignas y convicciones. Yo veo a estos hombres y mujeres y digo, es muy hermoso lo que ellos están haciendo, porque quieren hacer un cambio. Pero a veces esa falta de esa dosis de humildad, de saber que uno solamente puede hacer pequeñas transformaciones, que uno a veces no puede cambiar todo un sistema, que esas ideologías tan grandes terminan siendo muy frustrantes en la vida. Y hemos visto, algunos más que otros, hemos visto años y años de personas que se han dedicado a hacer un gran cambio social y político particularmente, pero el mundo sigue exactamente igual. Entonces, la primera opción es que uno podría dedicarse al ver lo incontrolable y decirse, yo sí lo voy a controlar. Yo sí voy a hacer este cambio. En la historia, en la vida, en mi familia, en el trabajo, en mi carrera. Sí, yo lo voy a controlar. Y eso tiene muchos ecos en este momento en nuestra cultura que dice, tú puedes, tú puedes. La otra opción es uno empezar a caer en la amargura. Esa frustración, tristeza y enojo que da el ver que el mundo no reconoce todo lo que estamos haciendo, todos los esfuerzos. Ni mi familia, ni mi esposo, ni mi esposa, nadie reconoce lo que yo hago. Entonces empiezo a meterme en esa espiral destructiva de la amargura del corazón. Pero la opción de Salomón es muy bonita. Porque él dice, ¿sabe qué? En este mundo tan incomprensible, él que es un rey que tiene poder de hacer cambios, yo alabo la alegría. La opción que yo les doy, mis queridos, ante un mundo tan caótico es, disfruta la vida, disfrútala. Come, bebe y diviértete. Y uno dice como que, parece que uno tiene la opción de casarse y gastarse la vida tratando de hacer cambios o meterse en ese pozo profundo de la desesperanza y de la amargura, o aprender a abrazar la realidad de que el mundo es así, que el mundo es un mundo caído, que las cosas no funcionan como deberían.
Y más bien, aprender a ver lo bueno dentro del mundo y disfrutar las cosas que sí tenemos. Y notan qué es lo que Él dice que tenemos que disfrutar. Comer, beber y divertirse. Él no habla de grandes cosas. Él habla de cosas muy pequeñas, sencillas y cotidianas. Cotidianas. Y ahí es donde Eclesiastés ha sido tan refrescante para mí, porque nos ayuda a entender que el Señor quiere que disfrutemos los buenos dones de Dios. Dice por ahí un libro que estaba leyendo en estos días, que el placer, que la diversión que produce comerse una buena comida, una buena bebida, un buen tiempo de salir a caminar, un buen tiempo de estar con la familia, un buen paseo, que esos deleites es lo que el Señor te ha dado. Disfrútalos. Y que a veces esas cosas cotidianas se vuelven tan sencillas y tan insignificantes cuando estás siempre tratando de perseguir algo más grande y te pierdes de lo que Dios sí quiere darte. Esa fue una lección que aprendimos con mi esposa hace muchos años. A veces uno no puede disfrutar lo que el Señor le quiere dar por estar siempre pensando en lo que no tiene. Y te pierdes la vida así. ¿Y qué sería ese deleite? Es invitar a alguien a la casa y comer una comida con unos amigos. Salir, tomarse un café. Eso. De eso se compone la vida y el gozo. Eso es un regalo de Dios. Esas cosas que parecen tan cotidianas es donde Dios te está mostrando su gracia, su compasión. Así que siempre tienes la decisión o de amargarte o de alegrarte. ¿Y cuál es el consejo de Salomón? Alégrate. Sin embargo, creo que vale la pena hacer una claridad acá. Porque uno dice, vea, si ve, comida, bebida y rumba. Eso es lo que me está diciendo Salomón. Y hay que hacer esa claridad, que es muy importante. Creo que este teólogo J. Packer dice, el placer está divinamente diseñado para elevar nuestro sentido de la bondad de Dios, profundizar en nuestra gratitud hacia Él y fortalecer nuestra esperanza como cristianos que esperan un placer mayor en el mundo venidero. Pero, ¿cómo distinguir cuál placer es válido y cuál no? Porque en verdad, a lo largo de los años, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que se me acercan a preguntarme, Pastor, ¿será que yo me puedo tomar una cervecita? Pastor, ¿será que yo puedo salir a bailar con mi esposa? Pastor, ¿será que puedo...? ¿Cierto? Hay un montón de preguntas y entiendo que a veces han venido de contextos muy legalistas. Entonces hay como una lista de qué sí se puede y qué no se puede. Pero me encanta esta descripción que hace este teólogo diciendo, si no se busca el placer, y si lo recibimos con gratitud, gracias, toca. Y si lo recibimos con gratitud, como un don providencial del Señor, si ese placer no nos daña a nosotros mismos, ni daña a alguien más, si no implica la violación de alguna ley de Dios, y si el deleitarse en ese placer suscita una nueva acción de gracias hacia el Señor, entonces ese placer es santo. Es decir, si eso es lo que tú quieres disfrutar y alegrarte y pasarla bueno, no infringe ninguna ley de Dios, sino que antes te hace pensar en agradecerle al Señor. Si eso no daña a nadie, ni te daña a ti mismo, entonces esos placeres son santos y son parte del regalo de Dios para tu vida. Disfrútalos. Es lo que ha quedado en este mundo sin sentido. De ahí, Salomón va a entrar en un tema un poco más oscuro. Pasó por el gobierno, pasó por las injusticias de esta vida, que el mundo no funciona como esperaríamos, y ahora va a llevarnos a la tercera incertidumbre, la incertidumbre de la muerte. Capítulo 9. Pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. A todos les sucede lo mismo.
Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno y para el limpio y para el inmundo, para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. Como el bueno, así es el pecador. Como el que jura, así es el que teme jurar. Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, y hay locura en su corazón toda su vida. Y después se van a los muertos. Para cualquiera que está unido con los vivos hay esperanza. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto. Vamos a parar por ahí. La incertidumbre con la que se encuentra Salomón en este mundo tan frustrante es la realidad no solo de la muerte, sino que la muerte es como un equiparador cósmico. Eso no diferencia a nadie, a todo el mundo le toca la muerte. Es una cita que no se puede correr, que no se puede cambiar, ni una fecha que tú puedes modificar. Así tú seas muy bueno o seas muy malo. Así tú seas muy piadoso o seas muy pagano. Eso es algo que le toca a todos. Y ese mal, dice Salomón, eso tampoco tiene sentido. De hecho, describe la vida del ser humano de una manera muy oscura. Dice que mientras morimos, en últimas, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y de locura. Esa idea de que el hombre es bueno y la sociedad la corrompe, parece que no es bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma una y otra vez esta idea de que aquí esto está dañado, torcido, quebrado. De hecho, Salomón lo pone más oscuro, dice maldad y locura. Eso es lo que usted tiene adentro. Y no solamente mientras está en la adolescencia o en la universidad, todos los días de tu vida vas a luchar con esa realidad dentro de ti. Y después vas a los muertos. Esa es la vida según Salomón. Y en medio de esa oscuridad, él dice, hay una esperanza. Es mejor un perro vivo que un león muerto. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que todavía estás vivo. Versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa porque su recuerdo está olvidado. En verdad, su amor, su odio y sus celos ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. ¿Notan cómo describe Salomón la muerte? Ahí, todos los afanes, todas las carreras, todos los pleitos, todos los celos, las envidias, hay que dar. ¿Ya? Les parece muy teso que uno se enreda mucho en la vida y ahí ya. Ya no hay nada más. Porque esa es la sensación que quiere Salomón que entendamos, como que es cortica. Y a veces nos enredamos tanto que, mis queridos, si usted está vivo, usted tiene esperanza. Eso es lo que está diciendo. Tú todavía estás respirando, entonces tienes esperanza. Aprovecha eso, porque el muerto ya no la tiene. Ya lo que podía hacer en esta vida ya terminó. Y desde ahí, Salomón hace unos consejos, 3 consejos hermosos, hermosos. ¿Cómo vivimos entonces cuando sabemos que nuestra vida es tan incierta? O más bien, que nuestra muerte es tan certera. ¿Cómo debemos saber, cómo debemos vivir en este ratico? Y lo profundizamos un poco en esta semana en las comunidades misionales con el Salmo 90. Salomón ofrece 3 consejos. Primero, versículos 7 y 8. Disfruta la vida. Vete. Come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Primer consejo, disfruta tu vida. ¿Te das cuenta? Coge ese pancito y saboréeselo con gozo, lo que se come, con gozo, con gratitud. Así que cada cosa no se vuelva una cosa simple y efímera, sino decide celebrar la vida. Decide celebrar las cosas pequeñas, porque la vida es muy cortica y tú tienes esperanza mientras estás vivo. Entonces, ¿por qué te la vas a amargar? Disfrútala.
Come tu pan con gozo y con un corazón alegre, sabiendo que Dios ya ha aprobado tus obras. Esa expresión obviamente no es para el malvado ni para el impío, ¿cierto? No es como que los negocios chuecos y la estafa hacia el otro. No, Dios ya aprobó esas obras también. No. Él claramente está hablando del que camina en integridad delante del Señor, el que nos decía antes, el que camina en el temor del Señor. Tiene la tranquilidad de que Dios ha aprobado lo que ha hecho en dirección, en sujeción y para la gloria del Señor. Disfruta de eso. De hecho, en mi Biblia esto tiene una cruz muy grande. Recordarme que esa aprobación ya ha sido puesta sobre mí gracias a la obra de Jesús. Dale tranquilo. Disfruta tu vida. Disfruta la comidita con un corazón alegre que tiene que ver con la gratitud a Dios. Pero no solamente la comida. Las ropas blancas en el contexto hacen referencia a la ropa elegante. Es decir, esa era la ropa de fiesta. Cuando se quería poner bonito para alguna cosa, ponían blanco. Cuando él dice, póngase la ropa de fiesta, es decir, póngase bonito, cómprese un buen chiro, ¿cierto? Y disfrute eso, una buena camisa, unos buenos tenis, disfrútalo. Esa es la esperanza que tienes, disfrútala. Y eso sí, póngase perfume, para que huela rico. ¿Ustedes se dan cuenta la sencillez de la vida? La sencillez de la vida que el Señor nos está mostrando acá. Eso es. Come, vístete, disfruta, huele rico. En última, lo que Salomón está diciendo es que nosotros, ante la realidad de la incertidumbre de nuestra muerte, de nuestra vida, porque es más bien la certeza de la muerte, pero no sabemos cuándo va a pasar, hemos de vivir cada día nuestra vida en un ambiente festivo, de celebración, de gozo y de gratitud. Si la vida no se parece a eso, quizás es que estamos luchando todavía con tratar de controlar cosas, todavía dentro de la amargura que no nos permite ver lo que sí tenemos en medio de lo que no tenemos. Porque mis hermanos, recuerden que Salomón no está hablando de momentos idóneos. Él no está diciendo que toda su vida pues está montada, que todo está muy bueno. No, de hecho todo el texto ha sido muy oscuro. Pero tú decides qué haces con esa oscuridad. O si te hundes en lo que no es, o si agradeces y disfrutas lo que de la mano de Dios sí es. Segundo, versículo 9. Este es uno de los que más recuerdo en vacaciones. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Disfruta tu matrimonio. Si estás casado o casada, disfruta tu matrimonio. A veces se vuelve tan caótica la vida de un matrimonio, tan caótica, que no logra permitirnos ese deleite y disfrute para el cual el Señor lo diseñó. Mira lo que dice, disfruta la vida con la mujer que amas. Eso es lo que tú tienes, eso es lo que te queda. ¿Vieron que no metieron chinitos por ahí? No, ellos crecen y se van. Los que quedamos somos nosotros dos. Disfrutemos la vida. Gocemos con la mujer que amas, con el hombre que amas. Porque tu vida es fugaz. Así, rápida. Ese deleite, ese cafecito en el balcón, esa salidita a comer, esa caminata por las mañanas, esos tiempitos de sobrellevar las cargas, de llorar juntos, esos tiempos de soñar y de planear, esos tiempos de viajar con tu esposa y con tu esposo. Esa es tu parte en esta vida. Eso es lo que te toca, esa es tu recompensa. Disfrútala. Porque yo creo que con mucha tristeza a veces somos consumidos en el matrimonio o por los problemas económicos o por los problemas con los hijos que después se van. A veces por cosas externas
a veces por ese orgullo del corazón que no nos deja ni perdonar, ni pedir perdón, ni cambiar, ni dar el brazo a torcer para encontrar caminos. ¿Y qué es lo que perdemos? ¿Qué es lo que perdemos en esas peleas bobas? Pues nos estamos perdiendo la parte que Dios quiere darte. Me parece muy triste eso. Uno perderse la parte que Dios quiere darle, que es disfrutar. Y la misma cosa, depende en qué te enfoques. Depende en qué vas a... ¿Es tu decisión en qué te vas a enfocar? Si en lo que no es tu cónyuge, o lo que es, y por la gracia del Señor te ha dado en Él y a través de Él. Pero es tu decisión. Tercer consejo de Salomón. Consciente de que moriremos. Versículo 10. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol para donde vas. ¿De qué está hablando Salomón acá? El trabajo que tú tienes, hazlo con ganas. Porque para donde te diriges, dice Salomón, no hay sabiduría, ni conocimiento, ni propósito. Es como una pausa en la visión oscura que él tiene de la muerte. Por eso, ante esa realidad donde ya no hay nada, dice, entonces haz que esto cuente. Esta vida fugaz cuente. No solamente para deleitarte en la vida, para deleitarte en tu matrimonio, sino para deleitarte también en tu trabajo. Hazlo con ganas. El trabajo no es un castigo, el trabajo no es una carga, el trabajo no es una maldición. El trabajo fue para lo que fuimos diseñados por Dios. Nosotros trabajamos porque nuestro Padre todavía trabaja. ¿Recuerdan a Jesús diciendo eso? El trabajo es parte de nuestro ADN. Por eso muchas veces cuando las personas llegan a la edad de jubilación y no hacen nada, ¿qué pasa? Se deprimen y se enferman. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados por Dios para trabajar. Entonces trabaja. Y lo que venga a tu mano, hazlo con ganas, según tus fuerzas. Me parece hermoso la manera en que también redime la forma en que nosotros vemos el tema del trabajo. Y otra vez, es cuestión de perspectiva. O te amargas en él, o lo ves como parte de un regalo de Dios para tu vida. El último elemento, o la última área de frustración de Salomón, están en los últimos versículos, versículos 11 y 12. Vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco es de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. La última incertidumbre que aborda Salomón acá es la incertidumbre de la suerte. Y note la lista que hace. La lista literalmente está poniendo como en contravía, está haciendo una oposición a nuestro sistema de valores y de pensamientos. Uno piensa que ¿quién gana la carrera? El más rápido. ¿Quién gana la batalla? El más fuerte. ¿Quién es el que va a tener más riqueza? El entendido, ¿cierto? ¿Quién es el que va a ganar el favor? Pues el hábil. Pero Salomón dice, la vida no es así. Lo que yo observo en este mundo caído es que las cosas no operan necesariamente así. Así que hay una frustración muy grande porque él introduce un elemento que para nosotros es un poco extraño y es el elemento de la suerte. Que a uno les toca una cosa y les va bien. Depende del momento, de la persona y el lugar adecuado. Y salen las cosas bien.
pero también de repente, como si fuera un pez que cayera en la red o un pájaro en la trampa, ¡pum! Llegó y todo cambió. Y todo se volvió oscuro. Y todo se volvieron tiempos malos. Así es este mundo. Así que para quienes, como yo, nos encanta buscar la fórmula y la ecuación secreta, ¿cierto? Para poder garantizar que todas las cosas pasen. Ay, mis hermanos, yo creo que este texto podría traer tanto bien para ti y para mí. Esos que suman 1 más 1 es 2, siempre debe pasar así. Y si hago esto y esto, el resultado tiene que ser este. Esto ayudaría tanto a vivir la vida como con tranquilidad. Porque a veces nos afanamos tanto y tanto del estrés y de la depresión y de la ansiedad que experimentamos. Es ante la frustración de esto, de que la vida no nos dio como la estábamos planeando. Que no salió como la estábamos pensando. Y ya nos invertimos del todo en eso. Y al final el fruto no fue lo que estábamos esperando. Es decir, en consejería, una y otra y otra y otra y otra y otra vez, la cosa es la misma. Como jugamos a ser Dios en nuestra vida y a tratar de controlarlo todo. No vivimos con humildad, sino en reclamos del Señor que nos bendiga y nos bendiga, le eche la bendición al plan que yo hice, porque ese es el mejor plan. Eso va a ser la vida muy frustrante, muy frustrante. Y por eso creo que este texto es tan hermoso, porque nos da una cuota de realismo. De realismo, la vida es muy compleja. Es incierta, cambiante, las cosas no funcionan de una manera lineal. Parece que esta vida no conoce las matemáticas. Porque aquí 1 más 1 no son 2. ¿Me entienden el punto? Entonces, ante esa realidad, la verdad, quienes quizás se sienten que luchan con el control y que en verdad cuando las cosas no salen, como yo con la madera de la casa, me salta la vena. Cuando las cosas no salen como las pensaste, las planeaste, y te angustias y te roba el gozo, y entonces te vuelve negro y oscuro en la vida. Si tú eres como yo, déjame decirte que no solamente Salomón experimentó esto, sino que hay un hombre en el Nuevo Testamento que también experimentó eso de una manera muy bonita. Y quiero que cojas tu Biblia y vayas por favor conmigo a Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos del 19 al 25. Vamos desde el 18. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente, dice el apóstol Pablo, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación, escuchen esto, la creación fue sometida ¿a qué? El mismo término de Eclesiastés. Por eso en algunas Biblias lo dice, la creación fue sometida a frustración. No de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera, no solamente tú y yo, gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Mamás, ¿ustedes recuerdan eso? Bueno, así sufre la creación. Dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, esos hijos del Señor que están aguardando en Él, que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues
¿Por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Este mundo es un mundo en el que viviremos y conviviremos con la frustración. Abraza esa idea. Abraza esa idea. Y espero que a través de este texto de Romanos tú logres entender por qué. Porque Dios mismo sujetó esta creación a vanidad y a frustración. Esas realidades que vivimos a nivel de gobierno, de injusticias sociales, la realidad de la muerte y la realidad de que la suerte cambia de un lado para otro y las cosas no operan como matemáticamente, esa realidad es a causa de un juicio de Dios. Vivimos en un mundo quebrado y caído, un mundo que está bajo maldición. Pero quedarnos solo ahí, como lo haría Salomón. Entonces disfrutemos la vida. Hay muchas cosas para hacer entonces mientras estamos vivos. Hay esperanza mientras estamos vivos. Pero lo que nos añade el Nuevo Testamento, especialmente Pablo en este texto, es, pero hay más. Hay más. Porque el mismo que sujetó a la creación a frustración, a esa sensación tan maluca que experimentamos de ver la vida fuera de control, es el mismo que prometió liberarla. ¿Liberarla de qué? Miren el término, de la corrupción que la esclaviza. Así se entiende bíblicamente este mundo, como un mundo que bajo una corrupción que cada vez como que ata y no libera y siempre gira en torno a un círculo destructivo. Entre más libres nos creemos de Dios, más destrucción viene. A las familias, a las personas, a los individuos. Menos felicidad, más depresión, más suicidios. Parece que esa corrupción es nociva y dañina. Pero Pablo dice, recuerden que hay una esperanza. Dios va a liberar esta creación de ese malestar que tú y yo experimentamos. ¿Cuándo? Cuando venga el día del Señor. El día en el que Él librará y revelará junto con Cristo a sus hijos, a su iglesia, a su amada. De ahí para allá, Apocalipsis tiene un montón de promesas hermosas, donde no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay muerte, hay justicia. Y las cosas pasan como esperamos. Pero mientras tanto, aguardamos. Y la última esperanza que este texto nos deja desde Pablo es, mis queridos, los sufrimientos que tenemos ahora, se los prometo, no son nada comparados con la gloria que el Señor está preparando para esta creación y para todos los que han esperado su venida. Así que aguardemos, disfrutando la vida, disfrutando este ratico, pero disfrutándolo con esperanza. Nuestra esperanza es mayor. ¿Qué tal si oramos? Señor, qué bueno saber que tú, en últimas, aunque el mundo parezca como fuera de control y claramente la vida no funcione como muchos anhelamos que funcionara, es hermoso poder vivir este mundo caído y esta espera con la sabiduría de Dios. Esa que viene aprendiendo a temerte, a seguirte y a obedecerte. Esa que nos ayuda a vivir con alegría y gratitud las pequeñas cosas de la vida, pero también que nos hace humildes
para agachar la cabeza y reconocer que sí, no somos Dios y no tenemos el control de muchas cosas. Pero hemos creído y confiado en aquel que sí. Desarrolla en nuestro corazón una confianza renovada, por favor. Para que en medio aún de las cosas que Salomón definía como suerte, nosotros ahora desde el Nuevo Testamento las entendemos como providencia. Que nuestro buen Padre, como dice Pablo en Romanos 8:28, hace que todas las cosas, las que salen como esperamos y las que no, ayuden para bien a los que amamos al Señor. Así que ayúdanos a confiar en que no tenemos que tener el control porque tú lo tienes. Y eso, lejos de dejarnos quietos, antes, como nos dice Salomón, nos mueve, nos hace sentir más vivos, más agradecidos, más atentos a los pequeños detalles que nos recuerdan tu gracia. Desde una comida, una bebida, un vestido, un perfume, hasta tomar la mano de nuestra esposa, de nuestro esposo, disfrutar nuestros hijos, disfrutar el trabajo, Señor, ver tu provisión en medio de eso. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida como tú quieres, con un profundo asombro y gratitud de todo lo que sí nos has dado, en medio de todo lo que no. Y en eso que causa dolor, que duele, que frustra, que nos mengua y nos drena la vida, en nuestra salud, en relaciones, en la economía, en la política, en lo social, en las injusticias que vivimos, en esa cotidianidad de vivir en un mundo que no funciona como debería. Ay, Señor, que podamos ver tu mano, orquestando todas las cosas para nuestro bien y teniendo un corazón descansado en que aunque el mundo se sienta fuera de control, ciertamente hay quien lo sujetó y quien lo liberará. Es decir, hay alguien que está soberanamente en control del caos. Y ese es bueno, santo y justo en todo lo que hace. Déjanos confiar, Señor, y probar, como diría Pablo, que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Que estos ojos puedan ver la incertidumbre de este mundo con una profunda esperanza, gozo y gratitud, mientras aguardamos esa gloria que viene, que hará que todas estas carreras, afanes, llantos, lamentos, despedidas, frustración, sea considerado como nada al verte a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.